¿Alguna vez has escuchado el Evangelio de Jesús? ¿O lo has escuchado pero en realidad nunca lo entendiste? Este vídeo es para mostrar lo que sucedió en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra y con qué propósito. Como probablemente sabes, hace unos 2000 años nació un bebé. Un ángel anunció a una joven llamada María que daría a luz a un niño y le pondría de nombre Jesús. Lo especial de Jesús es que se predijo que era el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús creció como un chico normal, ayudando a su padre en la carpintería. A medida que pasaron los años y Jesús tenía alrededor de los 30, fue bautizado. Y en ese mismo momento, Dios envió a Jesús el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo como parte de Jesús, empezó a predicar el Evangelio del amor incondicional, y de cómo conseguir una vida eterna en el cielo, confesando y lamentando los pecados y cómo recibir el perdón total a través de Jesús. Y como sabes, predicó a la gente a arrepentirse porque el reino de Dios se acercaba. Cuando Jesús predicó el Evangelio, realizó muchos milagros para demostrar su poder, el poder que le otorgó su Padre, Dios. Y al ver este poder excepcional, la gente empezó a creer en él. Los ciegos recuperaron la vista de nuevo. Los sordos empezaron a oír otra vez. Los cojos volvieron a andar. E incluso los muertos resucitaron de las tumbas. Todo para demostrar el poder de Dios y para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Estas curaciones, la pretensión de ser el Hijo de Dios y otros milagros fantásticos resultó ser demasiado para los judíos religiosos. Así que lo cautivaron en medio de la noche. Querían deshacerse de él. Jesús podría haber huido si lo hubiese deseado, pero allí se quedó para demostrar su amor, el amor. Los judíos torturaron a Jesús como si fuera un animal. Y después lo mataron, colgándolo en una cruz entre dos ladrones. Jesús, incluso justo antes de morir, le rogó a Dios que perdonara a los hombres que lo crucificaron. ¡Qué increíble relato de amor! Cuando Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz, se llevó consigo todas las enfermedades, todo el dolor y todos los pecados con él. La tierra tembló y una gran tormenta empezó. El Hijo de Dios estaba muerto. Jesús fue sepultado en una tumba y al cabo de 3 días murió. Pero en el tercer día, Dios de nuevo dio aire a la vida de Jesús. Se levantó de entre los muertos, volviendo a la vida en carne y huesos. Después de que Jesús resucitara, predicó en la tierra durante 40 días y después de eso se elevó al cielo para ir con su Padre. 10 días después de que Jesús se fuese con su Padre, Dios envió el Espíritu Santo a sus discípulos para que pudieran continuar predicando el Evangelio, para bautizar a las personas y después de recibir el Espíritu Santo con su profecía, poder sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Desterró a los demonios y habló al mundo sobre Jesús y cómo conseguir la vida eterna en el cielo. Y aquí es donde todo se detiene. Quiero decir, para muchos. Pero eso no es todo. Aquí empieza de nuevo. Como puedes ver, no se trata solamente de hace 2000 años, no. Hoy todo el que se confiesa y se arrepiente de sus pecados, cree en la Biblia y en Jesús como el Hijo de Dios, y en la resurrección de Jesús en carne y sangre, también puede tener parte en todo esto. Todavía tenemos el Espíritu Santo, con el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Jesús realmente nos ordenó ir con el Espíritu Santo y sanar a los enfermos y hacer milagros aún mayores de los que hizo Él. ¿Por qué? Para mostrar al mundo que el Evangelio de Jesucristo está lleno de energía, que es un Dios de vida y de amor, que solo quiere que creas en Él como tu Salvador. Y al ver estos fantásticos milagros hoy en día, no seremos capaces de hacer otra cosa que empezar a creer. Así que el Evangelio de Jesucristo es tan cierto
como la obra del Espíritu Santo, no solo hace 2000 años, sino también en la actualidad. ¿Te has preguntado alguna vez si el nacimiento e infancia de Jesús, tal como lo relatan las Escrituras, es real? ¿Fue literalmente como lo presentan los evangelios? ¿Existen evidencias para afirmarlo con certeza? ¿Jesús realmente fue concebido por el Espíritu Santo? En este video trataremos de brindar algunos argumentos para ofrecer un panorama general de las evidencias que tenemos para creer que las narraciones acerca de la concepción, nacimiento y vida de nuestro Salvador son reales. No hablaremos sobre la Navidad, sobre si un cristiano debería celebrarla o no, o si se debería festejar en diciembre o en otro mes. Te dejamos otro video en la descripción en el que tratamos con estos temas. En la actualidad existen muchas objeciones presentadas contra la historicidad de las narrativas del nacimiento de Jesucristo. Estas objeciones abarcan todo tipo de argumentos basados en supuestas contradicciones, falta de evidencia arqueológica o histórica, inconsistencias en las genealogías o incredulidad sobre la posibilidad de un nacimiento virginal. Para empezar, vamos a tratar con algunas evidencias históricas y arqueológicas. Un argumento común en contra es que Nazaret no existía en el primer siglo como lo describe la Biblia. De esto habló René Salm en su libro El mito de Nazaret, la ciudad inventada de Jesús. Vale la pena mencionar que para cuando Salm escribe este libro existía muy poca evidencia arqueológica del siglo I sobre Nazaret. No obstante, excavaciones arqueológicas recientes han dado razón al registro bíblico, ya que ahora se tiene una gran cantidad de evidencia que indica una presencia judía en el sitio en el siglo I. Estas excavaciones han descubierto fosas de almacenamiento y cisternas de la época de Jesús, así como 2 casas de patio del primer siglo, una con puertas y ventanas intactas. También se han presentado evidencias de veneración cristiana temprana en el lugar, lo cual sugiere que este fue el lugar de la infancia de Jesús. En cuanto al nacimiento virginal de Jesucristo, este fue documentado por Lucas, un médico e historiador de alto nivel que entrevistó a testigos presenciales, probablemente incluso a la propia María. Además del nacimiento de Cristo, él también presta atención especial y detallada al nacimiento de Juan el Bautista, y muchos ven sus intereses ginecológicos como resultado de su formación como médico. Teniendo en cuenta la agudeza probada de Lucas como historiador y cronista, es muy poco probable que se haya dejado engañar al respecto de la concepción y nacimiento virginal de Cristo. Por otro lado, el famoso Credo de los Apóstoles, una confesión de fe temprana que data del siglo II y que se usó en toda la Iglesia, da cuenta de que el nacimiento virginal fue creído universalmente por los primeros cristianos. Al incluir el nacimiento virginal en su declaración de credo, estos primeros creyentes dejaron en claro que lo consideraban una doctrina esencial de la fe. El credo dice en parte: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Esta creencia en el nacimiento virginal fue confirmada por el Credo de Nicea del año 325 después de Cristo y ha seguido siendo la creencia de los cristianos católicos, ortodoxos orientales y protestantes. En Lucas 2 se narra que César Augusto emite un decreto para un censo nacional, el primero de su tipo, mientras que Quirino era gobernador de Siria. Se han debatido 2 de estos puntos: que no se realizó un censo en el momento del nacimiento de Cristo, poco antes de la muerte del rey Herodes, y que Quirino no era gobernador de Siria en ese momento.
El problema se debe principalmente a un probable error de copia cometido por el cronista judío Josefo, que se propagó en manuscritos posteriores, lo que sugiere que Herodes murió en el año 4 a.C., pero en un examen reciente de los manuscritos de Josefo, la muerte de Herodes se dio muy probablemente en el año 1 a.C. El doctor Andrew Steinman, el distinguido profesor de teología y hebreo de la Universidad de Concordia de Chicago, ha rastreado la muerte de Herodes hasta el eclipse lunar total del 10 de enero del 1 a.C. y el nacimiento de Jesús alrededor del 3 a.C. o 2 a.C. Otros registros romanos muestran que Quirino era el gobernador de Judea durante un censo realizado en el 3 a.C. Un poco más al norte de Belén había un lugar conocido como Migdal Eder, o la Torre del Rebaño. Si bien se pierde la ubicación exacta, sabemos que este era un lugar donde ciertos pastores apacentaban rebaños especiales destinados al sacrificio en el templo. En Miqueas 4:8 se menciona el sitio como la torre de vigilancia del rebaño. Curiosamente, solo unas pocas líneas antes de que él profetice el nacimiento del Mesías en Belén. Por supuesto, no hay nada que indique que de allí provenían los pastores que visitaron a Jesús. Es probable que hubiera pastores cuidando los corderos pascuales en la noche del nacimiento de Cristo. Entonces parecería apropiado que los ángeles visitaran a los pastores para contarles sobre la venida del Cordero Pascual final. El Evangelio de Lucas nos dice lo siguiente acerca de la presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La narración de la dedicación de Cristo nos enseña 2 cosas sobre la familia de Jesús. Primero, que la familia era devota y cuidadosa en seguir la ley de Moisés. Segundo, que eran pobres. Levítico 12:6 nos dice que el sacrificio real para la purificación era un cordero de 1 año. Las aves solo se usaban cuando una familia no podía pagar por el cordero. La evidencia entonces nos demuestra que la narración bíblica obedece a acciones de una típica familia judía del primer siglo. Para continuar, vamos a tratar de brindar una serie de argumentos sobre la base de algo llamado coincidencias no diseñadas, que básicamente son detalles incidentales que confirman sucesos históricos. Tratemos de explicar esto de manera un poco más clara. Cuando uno examina las escrituras, encuentra una serie de afirmaciones basadas en hechos que se superponen entre ellas y que a la vez confirman que otras narraciones se hicieron independientemente o llenan vacíos que los autores familiarizados con los acontecimientos de ese momento habrían asumido que los lectores conocían. Estas coincidencias, por lo tanto, no están diseñadas ni son intencionales, pero muestran que los autores que escribieron los libros que las contienen estaban diciendo verdades históricas. Un ejemplo simple podría ser el siguiente. 4 personas son testigos de un accidente en la calle al mismo tiempo. Cada uno tiene una perspectiva diferente. Cada uno de ellos luego es llamado para rendir testimonio y cada uno ofrece su punto de vista. Uno observó los momentos previos al accidente, otro se concentró en las víctimas, otro vio a los transeúntes mientras trataban de resguardarse y otro se concentró en saber quién era el responsable. Lo que hacen cada uno de los testigos es confirmar que el hecho sucedió realmente y ofrecen testimonios complementarios. Para comprender y asegurar que las narraciones de los evangelios en cuanto al nacimiento de Cristo son reales, podríamos hacer uso de este argumento de las coincidencias no diseñadas. Por ejemplo, tal vez has notado que la narración del nacimiento de Cristo solo es narrada en los evangelios de Mateo y de Lucas.
Juan comienza con un vínculo directo de Cristo con Dios, mientras que Marcos se salta estas partes y va directo a la acción del ministerio de Cristo. Por lo tanto, cualquiera podría decir que las narraciones sobre el nacimiento de Jesús son demasiado escasas. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle. Tanto Marcos como Juan muestran detalles incidentales que sugieren que las narraciones de Mateo y Lucas sobre el nacimiento de Jesús son auténticas. Por ejemplo, José estaba comprometido con María para casarse con ella. Entonces, si vemos Lucas 1 y 2, José no dice nada con respecto de que su futura esposa de repente resultó en estado de embarazo. Entonces, en Lucas 2, José solo se lleva a María con él para el conteo del censo. Después de esto lleva a Jesús al templo. Sería algo confuso si no tuviéramos a Mateo. En Mateo 1:18 se nos relata que José en realidad tuvo dudas, pero Dios envió a un ángel que le dijo que Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo. Entonces podríamos concluir que Mateo nos ofrece una explicación de por qué José actuó como lo hizo en Lucas. Otro asunto central en las narraciones es el tema de las genealogías. Mateo enlista las genealogías por José y Lucas a través de María. ¿Por qué? Al parecer, Lucas señala siempre a las mujeres de manera positiva en su evangelio y Mateo se enfoca en legitimar a José como padre legal de Jesús. Pero pensemos en lo siguiente: los evangelistas incluyeron nombres de antepasados que los judíos conocían claramente. Así que la peor forma de construir un relato ficticio sería usar dos genealogías que tuvieran contradicciones. Hagamos algunas aclaraciones. Los dos linajes genealógicos son paralelos desde Abraham a David. Comenzando con David, Mateo trazó el linaje paterno de ascendencia a través de Salomón. Lucas trazó el linaje materno a través del hermano de Salomón, Natán. Los dos linajes, paterno y materno, se enlazan en Salatiel y Zorobabel. Pero el enlace se separa otra vez en los dos hijos de Zorobabel, Resa y Abiud. Pero más adelante los dos linajes se unen otra vez y por último en el matrimonio de José y María. José fue el último del linaje paterno, mientras que María fue la última del linaje materno como la hija de Elí. Por lo tanto, José fue un descendiente directo de David. Ese es el propósito preciso de la genealogía de Mateo: demostrar el derecho legal de Jesús para heredar el trono de David, un prerequisito necesario que autentica su reclamación mesiánica. No obstante, una credencial igualmente importante fue su ascendencia de sangre y o física de David. Esta característica mesiánica de Cristo se estableció a través de su madre María, quien también fue una descendiente directa de David. El parentesco con David y el trono de David fueron variables necesarias para calificar y autenticar a Jesús como el Mesías. Por otro lado, las narraciones del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas también ayudan a explicar los eventos narrados en Marcos y Juan. ¿Qué hay de la aparente familiaridad que Juan el Bautista tenía con Jesús en Marcos y Juan? Parece un poco extraño para Juan el Bautista hablar sobre alguien que sería mejor en todos los aspectos que él mismo, sin saber quién es esta otra persona. Bueno, si volvemos a mirar a Mateo y a Lucas, encontramos que María y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, se conocían y se habían visitado durante el embarazo. Parece una conclusión inevitable que continuaron interactuando como familias después del nacimiento de sus hijos, lo que explicaría la aparente familiaridad de Juan el Bautista con Jesús en Marcos y Juan. Volviendo a Marcos, este evangelio nunca habla acerca de José como el padre de Jesús. Entonces, si solo tuviéramos el evangelio de Marcos, en realidad estaríamos bastante confundidos acerca de la identidad del padre de Jesús. Además de que es muy extraño el hecho de que María sí es nombrada varias veces allí. De hecho, en Marcos 6:3 se menciona no solo a la madre, sino también a los hermanos de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esto es extraño, ya que José era carpintero
Y aunque se menciona esta profesión en el texto, no se menciona al Padre de Jesús. Pero aquí es donde nos damos cuenta de que en realidad Jesús no tiene padre humano, así que Marcos simplemente no escribe acerca de José. Pero no mencionar a este padre junto a su madre y a sus hijos en realidad era poco común, sobre todo porque anunciar el patriarcado era lo más popular en esta época. Esto solo se podría explicar si Marcos estuviera enterado del nacimiento virginal. Sin embargo, Marcos no plasmó las narraciones acerca del nacimiento de Jesús. Solo al mirar a Mateo y a Lucas encontramos una explicación para la extraña omisión de nombrar a José en el Evangelio de Marcos. Existen muchas formas en las que los evangelios se complementan unos a otros, como lo vimos anteriormente. Parece que la única forma de contradecir esto sería recurrir a ideas extravagantes que podrían incluir a los 4 autores de los evangelios reunidos hablando acerca de los detalles que cada uno contará y cuáles complementarán los demás, lo cual es completamente descabellado. Por otro lado, es más probable que cada uno de los 4 autores hayan escrito acerca de lo que habían presenciado o lo que escucharon del testimonio de algún testigo. Ellos escribieron los detalles más relevantes o parte de la narración, mientras que los otros encontraron otros detalles más relevantes o complementarios. Para finalizar, vale la pena aclarar que hemos enumerado solo algunas coincidencias no diseñadas sobre el nacimiento y la naturaleza divina de Jesús. Pero estas coincidencias pueden multiplicarse casi indefinidamente si uno mira la totalidad de los evangelios e incluso más si uno investiga en toda la Biblia. La forma en que Mateo completa los detalles de Lucas, Marcos demuestra su familiaridad con las narrativas del nacimiento y la forma en la que las conexiones íntimas de Jesús y Juan el Bautista están confirmadas de forma cruzada es sorprendente. La afirmación no es solo que en base a estos argumentos los relatos del Evangelio son verdaderos. No. La afirmación es que aquellos que desafían la verdad de estas coincidencias y evidencias deben ofrecer una explicación más lógica al respecto. Frente a cualquier ataque contra los hechos que narran los evangelios, parece mucho más probable que estos 4 autores escribieron lo que habían presenciado o lo que recibieron del testimonio de un testigo ocular. Así de simple. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Conoces otra coincidencia no diseñada sobre el nacimiento o infancia de Jesucristo? ¿De qué forma saber estas cosas hará que adores al Señor con más devoción y agradecimiento por su obra? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. ¿Creen que eres el Mesías? ¿Quién creen ustedes que soy? Eres el Hijo de Dios. ¿Qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? ¡Crucifíquenlo! No tengan miedo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Jesús. Sus seguidores lo veneran como el Hijo de Dios. Los escépticos lo consideran una leyenda o un mito.
Los artistas lo han plasmado en imágenes y obras de arte que reflejan sus propios lugares y épocas. Pero, ¿quién fue Jesucristo? Nuestra fuente más cercana es el libro más poderoso y más vendido de la historia, la Biblia. Dicho texto, específicamente en el Nuevo Testamento, declara que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Mesías, el Redentor de la humanidad. La Biblia, un libro inspirado por Dios, es el texto sagrado que durante los últimos 2 milenios han leído miles de millones de cristianos, es decir, los creyentes de Jesús. Pero, ¿hay fuentes históricas, científicas y arqueológicas, es decir, extrabíblicas que respalden la veracidad de su existencia? Parece posible que, ante el suceso y personaje más impresionante en la historia de la humanidad, nadie más que sus propios seguidores hayan documentado su paso por la tierra. Actualmente, ¿habrá quienes con pruebas en mano nieguen su existencia? Te sorprenderá saber que existen abundantes evidencias históricas que avalan la existencia y milagros que rodean la figura de Jesús. En realidad tenemos mejor documentación de la vida de Jesús de Nazaret que la documentación de muchas otras grandes figuras de la antigüedad. Por ejemplo, Alejandro Magno, el gran conquistador de Macedonia. Las fuentes primordiales de Alejandro, incluyendo su biografía, provienen de Flavio Arrián y Plutarco, 400 años después de la muerte de Alejandro. Sin embargo, los historiadores greco-romanos toman en cuenta estos archivos como fuentes confiables de la vida de Alejandro Magno. Las leyendas fabulosas de Alejandro surgieron siglos después de estos dos autores, en contraste con el Nuevo Testamento, en el cual tenemos libros y archivos escritos durante la primera generación, cuando los testigos aún vivían. Así que pienso que tenemos evidencia muy buena sobre la vida de Jesús de Nazaret, evidencia muy confiable. Hoy en día, hay más estudiosos que escriben y afirman la veracidad histórica de Jesucristo que aquellos que la niegan. De hecho, entre los académicos se ha formado el término de Jesús histórico, el cual se refiere a los intentos de reconstruir la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret por métodos históricos y científicos. Sociedades como National Geographic, BBC, History Channel y la revista Time, entre muchas más, han dedicado investigaciones y reportajes que giran en torno a Jesús, nunca para desmentir su existencia, sino siempre para dar a conocer nuevos hallazgos. En la sábana de Turín hay 3 tipos de marcas. Las más evidentes son quemaduras de un fuego que casi destruyó el lienzo en la Edad Media. Después está la imagen anatómicamente correcta de un hombre visto de frente y de espaldas. Y en tercer lugar, lo que parecen ser manchas de sangre. Las manchas de sangre coinciden con las descripciones bíblicas de la tortura y la crucifixión de Jesús, de las heridas ocasionadas por los golpes, la corona de espinas y la lanza. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los nombres de los 4 evangelios, las fuentes más directas y completas de la vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Jesús en la tierra. De ellos, solo Mateo y Juan fueron de los 12 discípulos cercanos a Jesús, por lo que sus textos resultan los más apegados a la realidad histórica. Pero es necesario mencionar que Lucas, un médico de profesión, en la introducción de su evangelio dice: Muy distinguido amigo Teófilo, usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos, Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito, tal y como sucedió. Así usted podrá saber si le han contado la verdad. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Estas observaciones indican claramente que existían otras narrativas escritas de los eventos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Con frecuencia,
Cristianos, y especialmente escépticos, se preguntan si existen referencias a Jesús fuera del Nuevo Testamento. De hecho, existen hasta 9 autores diferentes dentro y fuera de la Biblia que confirman la veracidad de Jesús, siendo su resurrección un evento atestiguado hasta por 500 personas. Los oponentes a la veracidad de Jesús arguyen que existe poca o ninguna evidencia verdadera de que Jesús vivió, pero, en realidad, ningún investigador que se considere serio negará que existe abundante evidencia cuando en realidad era muy difícil encontrar narraciones sobre alguien que vivió hace 2000 años. Bueno, y se ha convertido en una moda de internet afirmar que Jesús nunca existió. Pero esto no es algo que típicamente se haya dicho por estudiosos. Hoy el número de académicos que suscribirían a esta posición, hablo de académicos de buena fe, con doctorados en campos relevantes como historia, estudios bíblicos, estudios religiosos, no encontrarías más que unos cuantos viviendo ahora mismo, que negarían la existencia de Jesús. Es decir, probablemente serían tan pocos como los que niegan el Holocausto. Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, en Belén de Judea. Si bien no hay un acta de nacimiento que lo acredite, las narraciones y el contexto histórico que lo rodea coincide con lo que los 4 evangelios declaran sobre su nacimiento. Sabemos de historiadores como Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, es decir, fuentes fuera de la Biblia, que Jesús fue un individuo real que existió en el tiempo y el espacio. Tal es el caso de Flavio Josefo, un historiador judío fariseo, descendiente de una familia de sacerdotes. En Roma, escribió una de sus obras más conocidas, Antigüedades Judías, las cuales terminó de escribir 60 años después de la crucifixión de Jesús, de quien escribió lo siguiente. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos, a muchos gentiles. Además, era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día. Habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas, la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Antigüedades Judías 18, 63 y 64. Sucede lo mismo con un escrito del historiador Tácito, originario de Roma, quien en su obra más famosa mencionó lo siguiente no solo de Jesús, sino de los primeros cristianos también. En consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignomías. Aquel de quien tomaba nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Anales 15, 2 al 3. Mucha gente cree que nuestra fe está fundada sobre arena, arguyendo que los escritos que existen sobre Jesús no son verificables. Si bien la Biblia es un libro inspirado por Dios, es innegable que la Biblia también es un conjunto de escritos históricos antiguos. Pero ¿cómo se verifica la veracidad de los escritos antiguos que hablan sobre él? Del mismo modo que se autentifica cualquier documento histórico, comparando y contrastando las copias que se han recuperado de los originales, algo que los historiadores llaman crítica textual. Para entender lo anterior, basta con mencionar libros seculares que se escribieron hace más de 2 milenios, como la Ilíada, que se escribió 800 años antes de Cristo y cuya copia más antigua corresponde al siglo III después de Cristo, es decir, 1100 años después del original, y actualmente existen 1575 copias. Es aquí donde la Biblia cobra fuerza por encima de esas obras y muchas más, ya que del Nuevo Testamento existen 5843 copias, cuya copia más antigua corresponde al Evangelio de Juan, datado en el siglo II, es decir, 30 años después de que se escribió el original. Algunos eruditos opositores a la veracidad de Jesús
proponen como argumento el que los 4 evangelios tienen incongruencia y conflicto en cuanto a la resurrección de Jesús. Pero incluso, jurídicamente, si varios testigos narran un mismo hecho, lo que demuestra veracidad no es la coincidencia de su dicho, sino el núcleo de su historia. Una similitud de declaraciones, incluso, generaría más dudas, pues se trataría de algo ensayado. Hoy en día, gracias a los avances de la medicina, podemos saber aspectos sobre Cristo. Lo más debatido sobre Jesús es su resurrección. Pero para tener una resurrección, hay que tener una muerte primero. Y no hay disputa entre los eruditos en el tema sobre la ejecución de Jesús bajo Pilato. Hoy día, podemos saber la forma en que murió Jesús desde un aspecto clínico. ¿Pero por qué lo hizo? Es muy sencillo. Por amor. Creyentes o no creyentes, escépticos, coinciden que Jesús fue ejecutado en el siglo I, en el 30 o 33 después de Cristo. Las más grandes instituciones académicas se ríen de ti si sostienes lo contrario. De hecho, el académico ateo del Nuevo Testamento, George Ludemann, dice que la ejecución de Jesús es un hecho indisputable. Algunos escépticos aluden a la teoría del desmayo, aludiendo que Jesús no murió en la cruz y solo se desmayó, algo imposible para alguien que sufrió atrocidades en su cuerpo. De hecho, si un prisionero escapaba vivo, los soldados romanos eran asesinados. Cuando los soldados se le clavaron a Jesús la lanza entre las costillas, sabe que salió sangre y agua, que ahora sabemos es una descripción de un derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Esto no es algo que se pueda fingir. Así que para responder a su pregunta, sí, es mi opinión médica, que Jesucristo murió en esa cruz. La crucifixión de Jesús es el acontecimiento más significativo de la historia humana. La crucifixión de Jesús es uno de los hechos más atestiguados de la civilización antigua, al igual que su resurrección. La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas. Pablo, quien bajo el nombre de Saulo de Tarso fue un perseguidor de los cristianos, 24 años después de la muerte de Jesús, ya convertido en el apóstol Pablo, escribió a los Corintios: Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos todavía están vivos y otros ya han muerto. En el momento que Pablo declara esto, muchos de esos testigos oculares aún vivían. 500 personas no pudieron estar mintiendo y mucho menos estar dispuestas a morir por una mentira. Nadie puede refutar el acontecimiento más importante de la historia, la resurrección de Jesús. Sean alucinaciones o no, esa parte, pero este hecho es histórico. Y este amplio espectro de historiadores reconocen que los discípulos realmente creyeron que Jesús se les apareció. Así que ahí tenemos que explicar qué guió a los discípulos y a Pablo a creer que Jesús había sido levantado de entre los muertos y se les había aparecido. ¿Qué fueron esas experiencias que ellos estaban teniendo? Ahora, por supuesto, que no podemos meternos a una máquina del tiempo y regresar al pasado y ver lo que realmente vieron, experimentar lo que ellos experimentaron, pero podemos analizar varias opciones. Algunos dicen que el cuerpo de Jesús fue robado. Bien, si el cuerpo fue robado, entonces, ¿por qué los discípulos creyeron que Él se les apareció si se robaron el cuerpo? ¿Por qué Pablo creería que Jesús se le apareció si el cuerpo había sido robado? ¿Qué explicación hay? ¿Cómo interpretamos la conversión de Pablo y Santiago? ¿Cómo interpretamos esos 4 hechos que la gran mayoría de los académicos dan por hecho? ¿Cómo lo interpretamos? ¿De la manera natural o de la manera sobrenatural? La otra teoría que escucha seguido es que ellos alucinaron. Que los discípulos que habían estado con Jesús por tanto tiempo realmente querían verlo vivo de nuevo y por lo tanto alucinaron. Es un fenómeno psicológico normal, el cual es verdad. La gente que ama a otros algunas veces los verán vivos después de su muerte. Pero 500 al mismo tiempo, al punto en que todos los discípulos estuvieron dispuestos a morir, no parece encajar. Y una vez más, Pablo, ¿qué hacemos con él? ¿Por qué Pablo alucinó a Jesús resucitado? No tiene sentido.
Así que no hay explicaciones naturalistas de la resurrección que encajen tan bien como la resurrección misma. Las dudas sobre la veracidad de Jesús se quedan limitadas ante las confirmaciones históricas de su existencia. Nuestro conocimiento histórico de Jesús es, por tanto, cada vez más sólido. Los evangelios son por ellos dignos de credibilidad. What means the most to me is that I am a Jew who believes that Jesus is the Messiah. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life. And then all of a sudden, someone was in my room. And I opened my eyes. I was on my knees. I opened my eyes. Who's in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room. This amazing sense of God. Jesus was in my room and I wasn't scared. All I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day. And I didn't want to get up. And this amazing sense of forgiveness just started to come upon me. I believe it now. Jesus is the Son of God. 2000 años después, más de 2 billones de personas no pueden estar equivocadas. Hoy en día, Jesucristo sigue siendo exaltado y amado por sus seguidores, pues no hay nombre que tenga el poder y gloria que Él tiene hasta nuestros días. Su existencia ha tenido repercusiones en nuestra civilización. Sobre Él se han realizado libros, artículos, canciones, himnos, películas, esculturas, pinturas, obras de teatro y sobre todo, sermones. Tanto es su poder que nuestro calendario sigue regido por su vida. Jesús no solo fue un personaje histórico, sigue tan vigente, sigue tan real, sigue tan presente, sigue tan vivo. La base de nuestra fe es la resurrección de Jesús, porque se fue de la tierra, pero se quedó en nuestros corazones. Jesús existió, Jesús existe, y la prueba más irrefutable es su tumba vacía. Y pronto estaremos cara a cara con Él. Vamos a contaros qué hay detrás de la persona sobre la que más se ha escrito y hablado en la historia de la humanidad. Yeshua ben Yosef. Jesús, hijo de José, es decir, Jesús de Nazaret. Pero no vamos a hablar de él desde el punto de vista religioso. Descubriremos al Jesús histórico despojado de su faceta divina, al hombre de carne y hueso que se esconde detrás de la figura que todos conocemos como Cristo, traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. La primera pregunta que debemos hacernos es si desde un punto de vista científico se puede demostrar su existencia. La respuesta es que sí. Sabemos que nació en tiempos de Octavio Augusto, que gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que muere en tiempos de Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Y si estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿cómo podemos saber que Jesús de Nazaret fue real? Pues sobre todo gracias a los testimonios escritos y a la arqueología. Su existencia puede ser verificada por las menciones que hacen de él diferentes autores. Vamos a comentar las que hacen 2 historiadores no cristianos de la antigüedad, Tácito y Flavio Josefo, décadas después de su muerte, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse por el mundo. Tácito habla de él en sus anales en una crítica al gobierno de Nerón, que fue del 54 al 68 después de Cristo. Dice lo siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran.
Se ve que Tácito no tenía muy buena opinión de sus compatriotas romanos, pero además el texto prueba la existencia, ya en el año del gran incendio de Roma, bajo el gobierno de Nerón, de un grupo de seguidores de un tal Cristo. Es muy importante porque nos dice que el nombre de cristianos viene de Cristo, que fue ejecutado durante el reino de Tiberio por el procurador de Judea, Poncio Pilato. Ahora veamos el testimonio de Flavio Josefo, un judío de familia noble. En la primera revuelta judía fue hecho prisionero por los romanos que, curiosamente, más tarde le concedieron la ciudadanía. El texto en el que habla de pasada sobre Jesús es conocido como Testimonio Flaviano y pertenece a su obra Antigüedades de los Judíos. Se sabe que el Testimonio Flaviano ha sido copiado y reescrito a lo largo de los siglos y se piensa que los copistas cristianos le fueron añadiendo palabras al texto. El conservado viene a decir: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Aunque la mayoría de los historiadores piensan que Flavio Josefo realmente escribió: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Debemos tener muy en cuenta los textos de los historiadores de la antigüedad, pero no es bueno creernos todo lo que nos cuentan como una verdad absoluta, ya que fueron copiados y traducidos muchas veces y puede que se añadieran interesadamente palabras nuevas a sus escritos. Ya tenemos varios testimonios de dos autores no cristianos que nos hablan sobre Jesús. A esto añadimos otra prueba, en este caso arqueológica, de los elementos que rodean a la época en la que vivió la figura central del cristianismo. En el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana que está en la costa de Israel, se ha encontrado la conocida como Piedra de Pilato, que tiene una inscripción en la que se dice que Poncio Pilato construyó un edificio en honor al emperador Tiberio en esa ciudad. Ahora debemos aclarar que la transmisión histórica de su figura ha sufrido a lo largo de tantos años muchas transformaciones. Cosas que tomamos como originales del cristianismo se fueron estableciendo a lo largo de los siglos, muy lejos ya del tiempo en el que vivió el auténtico Jesús. Veamos las más curiosas. La formación del canon será gradual, pero será en el año 325 cuando los obispos convocados por el emperador Constantino en Nicea dan forma a una doctrina oficial para el cristianismo. Evangelio significa buena noticia. Los evangelios son textos escritos bastante después de la muerte de Cristo. Hay 4 canónicos y muchos otros apócrifos. Los 4 evangelios canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un conjunto de pequeños relatos o colecciones independientes. Unos se inspiran en los otros y en numerosas ocasiones se contradicen entre sí. Recogían dichos o hechos de Jesús y fueron escritos y agrupados entre el año 60 y el 110, es decir, mucho después de la muerte de Cristo, por personas que no le conocieron directamente. Aún así, son muy valiosos porque nos transmiten a un Jesús de Nazaret lejos de la divinización posterior, a un Jesús real, como una persona de carne y hueso que tenía hermanos. Marcos 6:3, que se enfada como el ser humano que fue, Mateo 21:12, que llora porque su amigo Lázaro se ha muerto, Juan 11:35, o que se desespera en la cruz, Marcos 15:34. En los evangelios abundan las referencias a que Jesús tuvo hermanos y que estos hermanos se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, además de 2 hermanas cuyos nombres desconocemos. Santiago, uno de los testigos que vieron a Jesús resucitado, se convertirá en uno de los pilares de la comunidad cristiana de Jerusalén tras la muerte de su hermano Jesús. La Iglesia también ha interpretado el término hermano como hermanastro, pudiendo ser estas personas fruto de un matrimonio anterior de José.
No hay ninguna fuente fiable desde un punto de vista histórico que nos describa el aspecto que tenía Jesús como todos lo solemos imaginar. Joven, delgado, de largo pelo castaño. Hasta finales del siglo IV no encontramos en las catacumbas de Comodilla, en Roma, una representación que se ajuste a esa descripción que curiosamente está inspirada en filósofos paganos o incluso en uno de los más importantes dioses romanos, Júpiter. El uso de la cruz como símbolo del cristianismo también es posterior. Los primeros cristianos usaban símbolos como el pez o el ancla que les servían para identificarse entre sí. La primera representación que conocemos del símbolo de la cruz es la del famoso grafito de Alexámenos, probablemente del siglo I. En él se representa a un hombre con una cabeza de asno crucificado en una cruz. Debajo de él hay otro con el brazo levantado y un texto que dice con ironía: Alexámenos adorando a su Dios. Hasta el siglo III no se empieza a usar la cruz como símbolo del cristianismo, y hasta la Edad Media no aparecen las primeras cruces, con Jesús incluido. El establecimiento de la fecha del nacimiento de Cristo, que siglos después de su muerte fue fijada en la noche del 24 al 25 de diciembre, no es porque Jesús realmente naciera en ese día que ni siquiera en los evangelios se menciona, sino por su cercanía con el solsticio de invierno, siendo este día muy importante en muchas religiones de la antigüedad. Por ejemplo, en Roma el día 25 se celebraba la fiesta romana del Sol Invicto. Con respecto al lugar de nacimiento también hay dudas. La creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret en la región de Galilea, nació de camino a Judea en un pesebre de Belén, lugar de origen de José y del antiguo rey David. El motivo del viaje era que José, al ser natural de Belén, debía inscribirse en el censo fiscal romano del reino de Judea. Sin embargo, en esa época Judea aún era un reino cliente pero independiente de Roma, que tenía a su propio rey, Herodes. Por lo tanto, es raro que sus habitantes necesitasen inscribirse en ningún censo porque no pagaban impuestos a los romanos. Seguramente Jesús nació en Nazaret y no en Belén, pero en dos de los evangelios, Lucas y Mateo, se dice que nació en Belén, probablemente para ajustarlo con una vieja profecía. Otra cosa que no cuadra mucho con la arqueología es la disposición de los llamados santos lugares de Jerusalén. La mayoría fueron fijados por Helena, la madre del emperador Constantino, que es la patrona de los arqueólogos. En teoría se corresponden con los lugares en los que se desarrolla la vida y muerte de Jesús. Sin embargo, Helena no tiene en cuenta que Jerusalén había sido reformada totalmente por el emperador Adriano tras los destrozos de la Segunda Guerra Judeo-Romana, y que los lugares santos que ella creía encontrar en sus excavaciones no se correspondían en realidad con los lugares en los que originalmente se había desarrollado la vida de Jesús. Por ejemplo, el Vía Crucis. El peregrinaje actual sale de la fortaleza Antonia y se dirige hacia el Monte Calvario. Sin embargo, es muy posible que Jesús fuera juzgado en el antiguo palacio de Herodes, sede del pretorio, que se encuentra en otra zona de la ciudad, debajo del barrio armenio, siendo el itinerario hacia el Monte Calvario totalmente diferente. A veces la culpa moral de la muerte de Jesús ha recaído sobre los judíos, pero Jesús fue crucificado y eso era una condena romana habitual para la sedición y la traición, no específica para los cristianos. Los judíos y el órgano que los dirigía, el Sanedrín, no tenían el poder de condenar a muerte y, como mucho, podrían haber ordenado una lapidación. Y no es el caso. Por eso hay que aclarar que el Sanedrín acusó a Jesús ante el prefecto Poncio Pilato, que en nombre de Roma lo juzga y lo ejecuta. El nazareno se había ganado la ojeriza de los romanos por ser un agitador político. Es más, los eruditos judíos señalan que nunca hubo juicio ante el Sanedrín. Lucas nos lo cuenta. Entonces comenzaron a acusarlo y dijeron: «A este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey». Con respecto a la tumba, Jesús fue un ejecutado por la justicia. No se sabe qué se hizo realmente con su cuerpo. Sí se sabe que existían órganos subordinados al Sanedrín que se encargaban del enterramiento de los ajusticiados. Para ello disponían de tumbas públicas que cuando se llenaban eran vaciadas en una fosa común para introducir los cuerpos de los nuevos ajusticiados.
así que muchos estudiosos ven posible que el cuerpo de Jesús acabara perdido en un lugar de difícil acceso. El funcionario encargado de su enterramiento fue José de Arimatea, que el Evangelio de Marcos, el más antiguo según los expertos, describe como un miembro respetado del Sanedrín, no como un seguidor de Cristo. Entonces sería lógico pensar que José de Arimatea era simplemente el funcionario encargado de dar sepultura, en una de esas tumbas, a Jesús después de su muerte. En cuanto a la resurrección y a la posterior ascensión de Jesús, hay una tesis aceptada por los especialistas bíblicos. Al no tener acceso al cuerpo, fue muy difícil para sus seguidores, pasados los años, aceptar su muerte y solo poder venerar un sepulcro vacío. Además, la resurrección de las almas era una creencia muy arraigada en las religiones del Mediterráneo. En los primeros evangelios se le resucita en espíritu, pero después el relato se va enriqueciendo hasta acabar apareciéndose corporalmente a sus seguidores. Esto pudo plantear un problema, y como recurso es posible que se añadiera a posteriori la ascensión de su cuerpo al lado de Dios, en recompensa por su sacrificio. Y ya para acabar hay que recordar lo importante que es saber separar lo históricamente comprobable de lo puramente religioso en la figura central del cristianismo. Lo primero, aunque sean más los interrogantes que las certezas, nos ayuda a conocer al Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I. Lo segundo es una cuestión de fe religiosa. ¿Se cree o no se cree? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Este video muestra de manera magistral la vida de Jesucristo. Lo más resumido, breve, correcto, inspirador y emocionante que pueda ver acerca de él. Su nombre es Jesucristo. Su grado, Hijo de Dios. Su maestría, Rey de Reyes y Señor de Señores. Su doctorado, Salvador del Universo. Su médico auxiliar es el Espíritu Santo. Su experiencia, casos imposibles. Su atención, 24 horas al día. Especialidad, hacer milagros. Su instrumento, la fe. No publicó libros, pero es la parte más importante del libro más vendido y más importante en toda la historia del planeta Tierra, la Biblia. Dolencias que cura, todas. Precio del tratamiento, gratis. Solo necesitas confiar en él. Su garantía, 100% recomendado. Consultorio, tu corazón. Jesús es nuestro médico por excelencia. Si necesitas de su ayuda, solo tienes que buscarlo en oración y Él vendrá a ti. En química, Él convirtió el agua en vino. En biología, Él nació sin la concepción normal de los seres humanos. En física, contradijo la ley de la gravedad cuando caminó sobre las aguas y subió a los cielos. En economía, Él refutó la ley de la matemática al alimentar 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados, y además hacer sobrar 12 cestas llenas. En medicina, curó los enfermos y los ciegos sin administrar ninguna dosis de medicamento. La historia es contada antes de Él y después de Él. Siempre se menciona antes de Cristo y después de Cristo. Él es el principio y el fin. Él fue llamado maravilloso, consejero, el príncipe de la paz, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores.
La Biblia dice que Él es el único camino para ir a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Considerado como el hombre más importante de la historia, Él no tenía siervos y aún así lo llamaban Señor. No tenía ningún grado de estudio y aún así le llamaban Maestro. No tenía medicamentos, pero era llamado médico de los médicos. Él no tenía ejército, pero los reyes le temían. Él no ganó batallas militares y sin embargo conquistó al mundo. Él no cometió ningún delito, sin embargo fue crucificado. Fue enterrado en una tumba, sin embargo resucitó y Él vive. Él no tenía la culpa de tus pecados, sin embargo aceptó ir a la cruz por ti y por mí, porque nos amó con amor eterno para que disfrutáramos junto a Él una eternidad en el cielo. Por eso, a Él sea toda gloria y toda honra. Por favor, comparte este mensaje. Alguien más tiene que ver este video. En las manos del Maestro. Yo soy la luz, el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy Jesús. Él es la luz, el pan de vida es Él, es el camino, la verdad, la vida. La resurrección, Él es Jesús. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Jesús va en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy. Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Jesús va en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy. Jesús va en mi barco, Él tiene el control. Soy el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz. Soy el que soy, soy tu fuerza y tu galardón. Soy tu amigo fiel, yo soy Jesús.
Jesús va en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy. Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Jesús va en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy. Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor. Jesús en mi barco va. No tengo temor. Jesús en mi barco va. No tengo temor. Jesús en mi barco. Si el capitán es Jesús, confiado yo voy. Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Jesús va en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy. Jesús va en mi